Antes me estresaba mucho cuando me iban a dar el tiempo para la predicación y ahora me estreso por la transmisión, hermanos. ¿Verdad? Pero gracias a Dios, hermanos, parece cosa sencilla, pero no es fácil estar transmitiendo, doy gracias a Dios por todos los hermanos que están aquí ayudándonos, pero siempre es un poquito preocupante, ¿verdad? Saber que algo no salga bien, que algo no esté funcionando bien, hermanos, porque pues la intención es que todos podamos estar atentos, hermanos, a la predicación de la palabra. Voy a pedirles, por favor, que abran sus Biblias. Vamos a abrir todas nuestras Biblias el día de hoy. El título de la predicación de esta mañana se llama Un hombre común, pero grandemente bendecido. Un hombre común, pero grandemente bendecido. Hermanos, de verdad que cuando leemos la Biblia, cuando estudiamos la palabra de Dios, nos damos cuenta que son tantas bendiciones y son tantas cosas hermosas las que podemos encontrar y que sin embargo muchas veces no consideramos o no tomamos en cuenta. A veces hay palabras, hay frases, hay personas incluso de las cuales nosotros leemos y quizás en ese momento no trae demasiada enseñanza a nuestra vida, pero cuando nos sentamos a examinar la Biblia, a analizarla con cuidado, nos damos cuenta de la relevancia que tiene la Escritura. En la palabra de Dios hay muchos nombres de hombres y de mujeres que quizás a través de la vida cristiana los hemos pasado por alto. Pero cuando nosotros leemos la Biblia, hermanos, tenemos que entender que ni siquiera las genealogías fueron colocadas como un relleno. Ni siquiera esa cantidad determinada de nombres que hay en la Biblia fueron inspiradas por Dios para que simplemente el libro, la Biblia, estuviera más gruesa o fuera más difícil de leer. Cada nombre tiene una razón, cada persona, cada mujer, su vida, a veces en pequeños detalles o en grandes, tenían el propósito y tienen el propósito, hermanos, de dar una gran enseñanza. Es precisamente que hoy voy a hablar de un hombre no muy conocido y que sin embargo hay una gran bendición, una gran relevancia en lo que ocurrió en su vida. De allí el título, Un hombre común, pero grandemente bendecidos. Hermanos, quiero hablar acerca de Obed-Edom. Obed-Edom. Dice la Biblia, hermanos, que Obed-Edom era un hombre tan común. Fíjense, el nombre Obed-Edom era un hombre tan común en su tiempo que sinceramente pudo haber pasado a la historia como un nombre más en la larga lista de nombres de la Biblia. Sin embargo, hermanos, un día él aceptó, escuchen esto, llevar a su casa algo que literalmente cambió las cosas. Un día este hombre, Obed-Edom, tomó la decisión de aceptar llevar a su casa algo que literalmente cambió las cosas en él, en su esposa y en su familia. Vamos a estudiar esto, hermanos, vamos a estudiar la vida de Obed-Edom. Hay 4 cosas que quiero mencionar, hermanos, el día de hoy. Primero que nada, quiero hablar de Obed-Edom y su trabajo. Primer libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 18. Punto número 1, voy a hablar acerca de Obed-Edom y su trabajo. Dice la palabra de Dios en Primero de Crónicas, capítulo 15, versículo 18, hermanos, lo siguiente. Y con ellos a sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, Jaziel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benaía, Maasías, Matatías, Elifelehu, Mignías, Obed-Edom. Allí está, Obed-Edom y Jehiel, los porteros. ¿Qué se dice, hermanos, de Obed-Edom? No mucho. No se dice mucho. Simplemente dice la palabra de Dios que era portero. Hermanos, el templo, el tabernáculo y posteriormente el templo en el Antiguo Testamento era un lugar, hermanos, donde estaba la presencia de Dios y era un lugar de gran relevancia, era un lugar muy importante. Para que el templo pudiera funcionar
en todo sentido, en todo aspecto, se designó a una gran cantidad de varones para que cada uno llevara a cabo una labor, un trabajo, una actividad. Y el día de hoy, hermanos, de la misma manera, en el templo, ¿verdad?, que utilizan, o en los templos que utilizamos las iglesias, también nos damos cuenta que hay hombres, hay mujeres que llevan a cabo labores, actividades, que muchas veces quizás no tomamos demasiado en cuenta y que podemos considerarlas como cosas simples, como cosas sencillas. Obed-edom, hermanos, era portero, dice este versículo de la Biblia. Él era de la tribu sacerdotal, pertenecía al grupo de los levitas porteros de la casa de Jehová. Dice la Biblia que eran varones encargados de cuidar el templo, desempeñaban una gran cantidad de tareas. Por ejemplo, ellos eran encargados de cuidar la entrada, de asegurarse del buen uso de los utensilios, es decir, que los tomaran de su lugar, los usaran, los limpiaran, los regresaran a su lugar otra vez. Eran responsables de ordenar y mantener los suministros del templo, de mezclar el incienso que se quemaba todos los días, de proteger el arca, de llevar un registro y un inventario de los diezmos, de vigilar todas las ofrendas, y finalmente se sabe que también tocaban instrumentos en la alabanza. Los porteros, hermanos, en los días de Israel no eran personas que quizás eran considerados con un trabajo importante, con un trabajo demasiado relevante, porque quizás no se veía. Sin embargo, hermanos, a pesar de la sencillez o aparente sencillez de su trabajo, los porteros eran personas que eran vistas y tratadas con mucho respeto y honor, tal como debemos de tratar a todo miembro de la iglesia que lleva a cabo alguna función dentro de la iglesia, dentro de la misma, ya sea para el funcionamiento del culto o ya sea para el bien de las instalaciones de nuestro templo. Insisto, eran tratadas con respeto, eran tratadas con honor. Es más, un portero era una persona que tenía que ser muy confiable, porque tenían a su cargo, ¿verdad? Dije hace rato los diezmos. Acuérdense que en el Antiguo Testamento, aunque sí se manejaba el dinero, la gran mayoría eran animales o eran el fruto del campo, de los árboles que se llevaba. Ellos tenían que colocarlos en las bodegas, tenían que cuidar el suministro, tenían que cuidar la distribución, y para eso se necesitaban personas que fueran confiables. De la misma manera, nosotros el día de hoy, en cualquier ministerio que llevamos a cabo dentro del templo o dentro de la iglesia, los hermanos debemos de ser confiables. Me llama la atención que cuando el apóstol Pablo, allá en el libro de Hechos, pide que se elijan varones para que sirvan las mesas, para la simple tarea de servir las mesas, los apóstoles piden que sean varones llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y uno diría, oye, pero es que no va a predicar, no va a ser el pastor, no va a ser el líder de jóvenes, no va a ser el encargado de los varones o de una misión. No, iban a servir las mesas, pero tenían que ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque eso era la confianza en lo que podía descansar el trabajo. Lo mismo pasaba, hermanos, en aquel entonces. Cuando vamos avanzando, hermanos, en la vida de Obed-edom, nos vamos a dar cuenta que seguramente sus compañeros, o por lo menos Obed-edom, a pesar de la simpleza o aparente simpleza de su trabajo, era un hombre que llevaba a cabo sus actividades con gozo. Insisto una vez más, su trabajo no era muy visible como el de los sacerdotes que ofrecían sacrificios y tenían túnicas blancas, o la del sumo sacerdote que tenía la mitra y entraba al lugar santísimo. Pero sin el trabajo que llevaban a cabo los porteros, las actividades en el templo simple y sencillamente no podían llevarse a cabo. De la misma manera, hermanos, ocurre en nuestros días. Pienso en aquellos hermanos que se encargan de pintar, que se encargan de hacer el aseo, que se encargan aparentemente de cosas menores, sin los cuales no podría también, hermanos, funcionar el templo. Ahorita mismo no podríamos nosotros, ¿verdad? Doy gracias a Dios, me gozo por ver a cada uno de los hermanos que estamos aquí presentes, pero sin un grupo de servidores, ¿verdad?, que están detrás de los instrumentos, de la mezcladora, de las cámaras, de las actividades, no podríamos llevar a cabo
esta transmisión en vivo para que los hermanos, para que ustedes allá en casa, hermanos, pudieran escuchar la palabra de Dios. Entonces, este hombre seguramente llevaba a cabo su trabajo con gozo. Nosotros también tenemos que llevar a cabo nuestro trabajo con gozo, aunque seamos varones o mujeres simples, sencillos, con el propósito también de que nosotros seamos grandemente bendecidos. Debemos valorar el trabajo de cualquier persona que en la iglesia con diferentes oficios o profesiones llegan y prestan sus labores para que todo esto funcione. Bien, punto número 2. Vamos a hablar acerca de Obed-Edom y su hogar. Vayan conmigo, vamos a ir entrando en materia poco a poco. Primero de Samuel, capítulo 4, versículos 10 y 11. Al hablar de Obed-Edom y su trabajo, hablamos entonces de un hombre con un trabajo sencillo, pero que lo llevaba a cabo con gozo, con un corazón dispuesto, con alegría. No le importaba la sencillez, como tampoco a nosotros dentro del templo de la iglesia debe de preocuparnos la sencillez de nuestra labor o ministerio, sino que debemos de llevarlo con gozo. ¿Por qué? Sabiendo que esa pequeña cosa que yo hago, ¿verdad?, es tan útil como la más grande, como la más vistosa, porque sin esa no podría funcionar la totalidad del culto o la totalidad de la transmisión como lo estamos haciendo nosotros hoy en día. Pero hay una cosa más que tiene que ver también con nosotros, Obed-Edom y su hogar. Primero de Samuel, capítulo 4, versículos 10 y 11. Y aquí ya vamos entrando en materia. Dice la palabra de Dios: pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés. Dice la palabra de Dios. Hermanos, ¿qué era el arca? El arca era un símbolo de la presencia de Dios. El arca era un símbolo de la presencia de Dios. Cuando el arca marchaba delante del pueblo, escuchen esto, cuando el arca marchaba delante del pueblo, nadie podía hacerle frente al ejército de Dios. Cuando el arca marchaba delante del pueblo de Dios, Dios vencía a sus enemigos y hacía milagros. Vamos rápidamente a traer a la memoria aquella ocasión cuando el arca va delante del pueblo de Israel. Han dado 7 vueltas a la ciudad de Jericó. El pueblo de Israel grita y las murallas caen. ¿Por qué? Porque la presencia misma de Dios representada en esa arca va con ellos y con poder destruye o derriba, en este caso, hermanos, los muros de Jericó. En varias ocasiones vemos cómo cuando el arca es llevada, hermanos, en batalla, los ejércitos son vencidos e incluso dice la palabra de Dios que había pueblos que con el paso del tiempo sabían que cuando el pueblo de Israel mandaba a traer el arca en el momento de batalla, tenían temor, tenían miedo, porque dicen, han traído el arca de Jehová su Dios, y llegaban a temblar incluso de miedo. Sin embargo, dice la palabra de Dios en este primer libro de Samuel, capítulo 4, versículos 10 y 11, que en esta ocasión no fue así. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué salió mal? ¿Por qué en esta ocasión el pueblo de Israel fue vencido? Vamos a hacer un breve recuento. La palabra de Dios dice que en este tiempo, cuando el pueblo de Israel es vencido, es porque el pueblo de Israel no estaba siendo completamente obediente a los mandamientos de Dios. El pueblo de Israel no estaba siendo obediente, hermanos, a la ley de Moisés. El propio sacerdote Elí, el principal sacerdote del pueblo, era un hombre cuyos hijos no tenían ningún temor de Dios. De hecho, la palabra de Dios, al referirse a los hijos de Elí, los llama hijos de Belial, impíos. Eran hombres que no tenían ningún temor de Dios. Dice la Biblia que extraían de las ofrendas que traía el pueblo de Israel, que tenían relaciones sexuales con las mujeres que se acercaban, ¿verdad?, o que servían allí en el templo. Y lo peor del caso, hermanos, es que dice que todo mundo los veía, todo mundo los sabía, pero como eran hijos del sumo sacerdote o del sacerdote principal, lo único que hacían era murmurar. Y esto llegó a oídos, hermanos, del sacerdote Elí. ¿Y qué creen? Él no hizo nada.
No se preocupó por llamarle la atención a sus hijos con fuerza, con vigor, para que ellos se apartaran de su mal camino. Y entonces un día Jehová el Señor tuvo que utilizar a un pequeño adolescente de tan solo 12 años llamado Josué para emitir un juicio sobre la casa de Elí y sobre todo el pueblo de Israel. Esas fueron las razones por las cuales en aquella ocasión el pueblo fue vencido. A través de Samuel, creo que dije Josué, a través de Samuel, del joven Samuel, a través del joven Samuel, Dios emite juicio sobre este varón llamado Elí, sobre el pueblo, y esa es la razón por la cual en aquella ocasión el pueblo fue vencido. Ellos creyeron que por el simple hecho de traer el arca de Jehová, el arca del testimonio, la presencia de Dios estaría con ellos y entonces iban a poder vencer a sus enemigos. Ellos creyeron que era un artículo, ¿verdad?, que se puede utilizar en el momento que uno quiere, sin importar lo que Dios quiera, sin importar lo que Dios desea. Y esto es algo muy importante, hermanos. Nosotros podemos decir que somos cristianos, podemos decir que somos hijos de Dios, podemos decir que asistimos al templo, podemos decir que leemos la Biblia, pero si nosotros, como el pueblo de Israel y Elí y sus hijos, no estamos viviendo una vida agradable delante de Dios, entonces Dios, su presencia no nos va a bendecir, no va a bendecir nuestros caminos, no nos va a abrir puertas, no va a vencer a nuestros enemigos, ¿cómo puede Él cumplir las promesas? Aunque lo hace por gracia, no digo que no. Sin embargo, va a llegar un momento en el que Él va a permitir que nosotros nos demos cuenta a través de la derrota, a través del fracaso o a través de las pruebas o a través de muchas cosas, que aunque nosotros aparentemente, ¿verdad?, decimos que estamos con Él, no lo estamos, y Él va a castigar nuestra rebeldía. Hermanos, regresemos a la historia. Dice la palabra de Dios, volviendo a lo que acabamos de leer, que el pueblo filisteo, los filisteos, hermanos, prácticamente durante gran parte de la historia de Israel fueron los más acérrimos, los más peligrosos, los más fuertes rivales. Los filisteos, hermanos, eran pueblos guerreros. Se levantan contra Israel, se dan cuenta que Israel manda por el arca. Los filisteos tienen mucho miedo, pero dicen: vamos, hermanos, de valor y vamos a atacar al pueblo. Atacan al pueblo, lo vencen, hermanos, y como botín de guerra les quitan el arca del testimonio y la llevan delante de su dios Dagón, una historia que la gran mayoría conocemos. Llevan el arca del testimonio, hermanos, al templo del dios Dagón. Y en virtud de que el arca sí representaba y sí era la presencia de Dios, al ser colocado en el templo del dios Dagón, hermanos, la imagen del Dios cae completamente. Y durante largos 7 meses, Dios les enseña al pueblo de Israel que la presencia de un Dios santo no podía estar en medio de un pueblo impío. Y empieza a castigar, hermanos, a todo el pueblo filisteo, y mueven el arca a una ciudad, a otra, cada una de las 5 ciudades filisteas, y van enfermando, y dice la palabra de Dios que la mano de Jehová se agravó sobre ellos, causándoles muertes, hiriéndoles con grandes tumores, dice 1 Samuel capítulo 5, y entonces el pueblo filisteo toma una decisión: vamos a regresar el arca, porque la presencia del Dios de Israel está aquí. Y entonces, hermanos, acuerdan colocar el arca en un carro y mandarla de regreso. Y dice la Biblia que el arca es mandada a un lugar llamado Bet-Semes, tierra de Israel. Al llegar a Bet-Semes, hermanos, el pueblo se goza de ver el arca del testimonio, pero cometen un error. En virtud de que el arca representa la santidad de Dios, y nadie podemos tener comunión con Dios si no somos santos, ¿verdad? De tal manera entonces que nadie podía tocar el arca, nadie podía mirar delante de ella, nadie podía acercarse si no eran los sacerdotes designados o el sumo sacerdote cuando estaba dentro del lugar santísimo. Los habitantes de Bet-Semes, hermanos, cometen la imprudencia de mirar adentro del arca, dice 1 Samuel capítulo 6 versículo 19, de tal manera que mueren 50,070 hombres. Una gran mortandad, hermanos.
Y el pueblo tiene temor, tiene miedo. ¡Ey! Nosotros no podemos tener el arca del testimonio en nuestro lugar. Hermanos, ¿cuál era el lugar del arca del testimonio? El arca pertenecía en este entonces a Silo, según 1 de Samuel capítulo 4, versículo 4, que era el lugar donde en ese momento estaba el tabernáculo. Allí es a donde tenían que haberla mandado, pero en lugar de eso la cambiaron de ciudad, de Bet-Semes a un lugar llamado Kiriat Jearim, y llegó al hogar de un hombre llamado Abinadab. Y aquí es donde retomo la historia. No nos perdamos, hermanos. Estamos hablando, el título de la predicación de este día se llama Un hombre común pero grandemente bendecido. Y estamos estudiando el punto número 2 y estamos hablando de su hogar, pero estamos ubicándonos un poquito en el contexto histórico para poder comprender cada uno de nosotros mejor la situación que quiero yo plantear, hermanos, en un momento más. Entonces, denme unos segundos más. Dice la palabra de Dios entonces, hermanos, que los de Bet-Semes tienen temor ante la muerte de miles de personas. En lugar de mandarla a Silo, al tabernáculo, la mandan a otra ciudad y es recibida en la casa de un hombre llamado Abinadab. En ese lugar quedó semiolvidada durante 20 largos años. 20 largos años, a pesar de que su lugar era el tabernáculo. Llamo su atención, hermanos. Escuchen esto. El arca era un símbolo de la presencia de Dios. Y donde estaba la presencia de Dios había bendición. Todo mundo lo sabía. Yo me pregunto, ¿por qué durante 20 años el pueblo de Israel se conformó con abandonar el arca del testimonio en la casa de un hombre llamado Abinadab, en lugar de encontrar la razón de por qué había muerto tanta gente en Bet-Semes, en lugar de investigar cuál era la manera o la forma de tratar el arca y de traerla a su lugar correcto, para que allí, hermanos, en el lugar donde pertenecía, diese bendición, hermanos, al pueblo? Y no encuentro una respuesta, aunque yo pienso en una: a nadie le importaba, a nadie le interesaba. Y esto me hace reflexionar en una cosa, hermanos. Escuchen esto. ¿Cuántas veces en nuestros hogares cristianos, en nuestras familias, tenemos en la iglesia, hermanos, familias completas en la que el varón y la mujer somos cristianos, pero empezamos a alejarnos de Dios, dejamos de leer la Biblia, dejamos de orar, dejamos de venir al templo, dejamos de servir y a nadie le importa. Nos empezamos a enfriar y a nadie le importa. Nadie hace nada. Nadie dice: oye, pero ¿por qué ya no vamos al templo? ¿Pero por qué ya no estamos orando? ¿Por qué ya no estamos leyendo la Biblia? ¿Por qué ya no estamos educando a nuestros hijos en los principios de Dios? ¿Por qué? ¿En qué momento tomamos la decisión de sacar la presencia de Dios de nuestra casa? ¿Acaso el pueblo de Israel no era consciente de lo que estaban perdiendo? Escuchen esto. ¿Acaso el pueblo de Israel no era consciente de lo que estaban perdiendo por no tener la presencia de Dios con ellos? ¿Acaso en los hogares cristianos que nos hemos alejado de Dios, de la iglesia, no somos conscientes de lo que estamos perdiendo? Yo creo que sí, pero a veces somos tan duros de corazón, estamos tan fríos, o somos tan necios, o somos tan cobardes, o somos tan no sé qué, que el tiempo pasa y pareciera que a nadie le importa. Pero un día, hermanos, finalmente David, que en ese entonces ya había subido al trono de Israel, se entera que el arca no está en su lugar, y David era un hombre que amaba a Dios, que temía a Dios. Él intenta regresar el arca del testimonio, hermanos, a Jerusalén, que para aquel entonces era la ciudad real. Pero nuevamente se comete un error, porque se coloca una vez más en un carro jalado por bueyes. Dice la palabra de Dios que cuando va de camino los bueyes tropiezan. Un hombre que va cerca del arca, ¿verdad? Al darse cuenta que los bueyes tropiezan, que el arca del testimonio se va a caer, se le ocurre acercarse para tocarla y evitar que caiga, y en ese momento cae muerto.
Y entonces vuelven a tener temor de tener la presencia de Dios. ¿Cómo podemos tener algo tan santo en medio de nosotros? Y una vez más, David y el pueblo de Israel desisten de trasladar el arca del testimonio. Y en ese momento ocurre algo. Vayan conmigo a 2 de Samuel, capítulo 6, versículos 10 al 11. En ese momento ocurre algo. Y mientras ustedes llegan a 2 de Samuel 6, del 10 al 11, vuelvo a repetir, hermanos, que un hombre llamado Usa, al querer sostenerla, cayó muerto por tocar un instrumento que representaba la santidad de Dios. Entonces el rey tuvo temor y una vez más desistió de trasladar el arca, y entonces hizo una cosa. 2 de Samuel 6, 10 al 11, dice la palabra de Dios. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed Edom Geteo. Otra vez entra en la historia el hombre común del cual estamos hablando. Versículo 11. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses y no pasó nada. No. Y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Hermanos, quiero decirles una cosa. Cientos de años, escuchen esto, cientos de años después, cuando terminó la época de los reyes, cientos de años después, cuando terminó la época de los reyes, y el pueblo de Israel regresó de la dispersión, hermanos, en Babilonia, se escribieron los libros de Crónicas, primero y segundo de Crónicas. Esdras, quien se cree fue el autor de primero y segunda de Crónicas, escucha la historia de Obed Edom y en más de una ocasión resalta lo que Dios hizo en la casa de aquel hombre. Vamos a regresar a 1 de Crónicas capítulo 13, vamos a ir ahora a 1 de Crónicas capítulo 13, versículo 14. ¿Qué hace el rey David? ¿No la quiere llevar? Manda que se resguarde, y se resguarda en una casa, la casa de Obed Edom, y él la acepta. Y cuando acepta el arca del testimonio, Dios bendice grandemente su casa. La bendijo tanto que pasó a la historia. Y cientos de años después, al escribirse la historia, Esdras, el autor de Crónicas, en más de una ocasión nos dice, 1 de Crónicas 13, 14, y el arca de Dios estuvo con la familia. Ya no habla nada más de la casa, que de hecho va incluido allá en Samuel, a la familia. Qué maravilloso, hermanos. Podría yo elaborar una predicación de este solo verso. El arca de Dios estuvo con la familia de Obed Edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed Edom y todo lo que tenía. Hermanos, a pesar del temor que en muchas casas, que el rey y que todo el mundo tenía de tener en su tierra la presencia de Jehová, Obed Edom, hermanos, aceptó llevarla a su casa. Aceptó exponer a su familia, escuchen esto, aceptó exponer a su familia a tener el arca en sus habitaciones, hermanos. ¿Y qué obtuvo él a cambio? Bendición, bendición sobre sí, bendición sobre su familia, bendición sobre sus hijos, bendición sobre sus posesiones, bendición sobre todo lo que tenía. Mediten ustedes conmigo. ¿Cuánto tiempo estuvo en la casa de Abinadab? Dije hace ratito, 20 años. ¿Por qué no dice lo mismo de la casa de Abinadab? ¿Se dieron cuenta? Va de nuevo la pregunta. ¿Cuánto tiempo estuvo en casa de Abinadab el arca del testimonio? 20 años. En la casa de Obed Edom, 3 meses, y trajo mucha bendición. ¿Por qué no se dice lo mismo de la casa de aquel hombre, Abinadab? ¿Será que la actitud de aquel hombre fue diferente que de la de Obed Edom? Probablemente sí. Obed Edom era un hombre que, a pesar de que era un hombre común, su trabajo simple, sencillo, no era un sacerdote, no era un sumo sacerdote,
No era alguien que resaltaba, vamos a decirle, a los ojos de los demás, pero lo poco que hacía, lo hacía con amor, lo hacía con gozo, lo hacía con alegría, lo hacía con gratitud. Y cuando la presencia de Dios llega a su casa, yo quiero pensar, hermanos, la Biblia no lo dice, pero por el resultado, que Obed-Edom se goza y se alegra. Claro que sí, bienvenida a casa, bienvenida a mi hogar, a mi familia. Hermanos, Obed-Edom permitió que la presencia de Dios entrara a su familia. Ojo, él ya era un servidor en el templo. Y ahora lo que él permitió es que la presencia de Dios entrara a su familia. Pero ¿por qué no pasó lo mismo con Abinadab? Por la actitud. Hermano, tú y yo somos hijos de Dios, está bien, no lo discuto. Espero plantear adecuadamente la siguiente idea. ¿Pero hemos llevado la presencia de Dios a nuestra casa? No sé si me explico. Sí, yo no digo que no seamos hijos de Dios, pero hemos llevado la presencia de Dios a nuestra casa. ¿Está la presencia de Dios en nuestra casa? ¿Hemos recibido el Evangelio? ¿Lo hemos recibido con gusto? ¿De qué manera ha bendecido Dios nuestro hogar? ¿De qué manera ha bendecido Dios a nuestra familia? ¿De qué manera la está bendiciendo ahorita? Escuchen esta idea. ¿De qué manera la está bendiciendo ahorita como para yo decir que la presencia de Dios está en mi hogar? Está en mi familia. ¿Cómo está la actitud de mi corazón como la de Obed-Edom? Porque este hombre común, este hombre simple, cuyo nombre hubiera pasado a la historia como uno más en una larga lista, ahora pasa a la historia como el hombre que recibe la presencia de Jehová y tiene una bendición impresionante. Hermanos, fue tan impresionante la bendición que Obed-Edom recibió en su casa que la gente alrededor se dio cuenta. Oye, ¿ya viste lo que está pasando con Obed-Edom? Y Dios está bendiciendo esto y está bendiciendo el otro. Hermanos, ¿cómo sería la bendición de Dios para que en 3 cortos meses haya sido tan notable, tan grande? ¿Sí nos damos cuenta? Todo el mundo empieza a darse cuenta. ¿Y qué creen, hermanos? Era tal la bendición de Dios que llegó a oídos del rey. Vayan conmigo a 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 12. Hermanos, que Dios nos perdone a aquellos que a lo mejor hemos sacado, permítame simbólicamente hablar, la presencia de Dios de nuestro hogar, hermanos, por nuestra dureza. Que Dios nos perdone a aquellos que quizás hemos aceptado la presencia de Dios, pero de mala gana, tal vez como Abinadab, y por eso ahí no se habla de bendición. ¿De qué manera está bendiciendo hoy mi hogar para yo decir que su presencia está conmigo? ¿O estoy siendo indiferente como el pueblo de Israel, que ya lo dejé abandonado durante 20 años, hermano? ¿Dios está abandonado en un rincón de tu casa? Bet-Semes no era Silo, ¿sí estamos de acuerdo? Bet-Semes no era la ciudad real. ¿Qué hacía allá? Hermano, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está mi fe? Este es un buen momento para ser como Obed-Edom. Este es un buen momento para recapacitar. Yo necesito la presencia de Dios en mi vida. Yo necesito traer de nuevo la presencia de Dios a mi casa, a mi familia y con mis hijos, porque, hermano, ¿acaso tú no quieres que Dios bendiga tu hogar? ¿No queremos que Dios bendiga nuestra familia? A que las cosas sean como eran antes, cuando sí veíamos que Él nos bendecía. Ahora, yo no digo que no tengamos comida, que no tengamos abrigo, que no tengamos cosas materiales, pero quiero pensar que la bendición que Obed-Edom recibió fue más allá de eso. Es más, el autor del libro ni siquiera hace un recuento, simplemente dice todo lo que tenía. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 12. Fue dado aviso, miren lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Voy a dar un segundo si están allí. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene, a causa de que es el portero de la casa de Dios. A causa de que es el hombre más importante en el tabernáculo, ¿no? A causa del arca de Dios. Los filisteos vencieron al pueblo, pero no a Dios. Yo puedo decir que Dios va conmigo, pero si yo soy rebelde, Él no va a defender mi causa. Pero si soy como Obed-Edom, Él me va a bendecir.
porque donde está su presencia hay bendición. Y a causa del arca, entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. No es que David se llena de envidia y dice, te la voy a quitar. No, él recapacita como rey. Dios quiere bendecirnos. Y si Él está dispuesto para bendecir, entonces vamos a llevarla a su casa, al lugar adecuado para que nos bendiga a todos. No sé si me explico, hermanos. ¿Sí me explico? Qué excelente decisión tomó David entonces, hermanos. Probablemente David investigó cómo se tenía que trasladar el arca. No era con bueyes, no era con animales. Corrigió los errores, trasladó correctamente el arca a Jerusalén, hermanos, para que también allí recibieran las bendiciones de Dios. Y la manera correcta, ¿cuál era, hermanos? En hombros de los sacerdotes. Así que tú y yo, hermano, si queremos llevar la presencia de Dios a nuestra casa, como Obed-edom, tenemos que corregir los errores. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal para que la presencia de Dios no esté en casa? Voy a corregir los errores, voy a hacer lo prudente, lo concerniente de verdad, y la voy a llevar para que nos bendiga a todos. Obed era un hombre común, hermanos. Quiero mencionarlo una vez más. Obed era un hombre común. Y su trabajo, aunque laborioso, no era muy significativo, pero tenía un corazón agradable a Dios y Dios lo bendijo. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios no mira lo que mira el hombre. Dios mira el corazón. Permítanme, hermanos, atreverme a hacer esto. En las tres hileras, aunque somos pocos, por lo menos hay alguien sentado. Y yo quiero incluirme. ¿Cómo está nuestra vida, nuestro corazón hoy? ¿Verdad? Como para que estemos conscientes de que la presencia de Dios está con nosotros. No importa que seamos personas humildes o sencillas, ricas o pobres, cultas o ignorantes, eso no importa. Dios no fue lo que tomó en cuenta. Lo que tomó en cuenta para bendecir fue un hombre que estuvo dispuesto a hacer algo muy simple, aceptar la presencia de Dios en su casa con el mismo gozo que hacía todo lo demás. ¿Sí me explicó? Todo lo demás. No importa lo sencillo que sea, lo humilde que yo sea, lo pequeña que sea nuestra iglesia o lo humilde que sean nuestras familias. Dios está dispuesto a bendecir toda iglesia y toda familia que recibe su presencia. ¿Cómo, hermanos? Con gozo. 3. Obed-edom, el director de alabanza. Vayan conmigo a 1 de Crónicas, capítulo 15, versículo 21. Y posteriormente vamos a ir al 16, 4 y 5. Estoy comprobando cómo el cronista Esdras empieza a mencionar una y otra vez a este hombre llamado Obed-edom. Y quizás yo le pido a Dios, hermano, que tu nombre y mi nombre llegue el día en el que se mencione una y otra vez en la historia de la vida de nuestra iglesia en Arenal, como personas simples o sencillas que pasamos a la historia porque la presencia de Dios bendijo a nuestros hogares. Dice 1 de Crónicas 15, 21, hermanos, así: Matatías, Elifelehu, Micnías, Obed-edom, Jehiel y Asasías tenían arpas afinadas en la octava. ¿Para qué, hermanos? Para dirigir. ¿Se dan cuenta? Vuelvo a mencionar lo que dije hace rato. Hay ocasiones cuando leemos la Biblia, hay frases que parece que no dicen mucho. ¿Sí se dan cuenta? Si yo estuviera leyendo la Biblia ahorita y pasara por Crónicas sin prestar demasiada atención, pues este versículo sería un versículo común, simple, sencillo, pero no, estoy rastreando, estoy siguiendo la vida de un hombre sencillo. Y ahora ya no es el portero que hace otras cosas, ahora es el director del culto. Ahora es un hombre que tiene un instrumento musical para alabar a Dios. Vayan conmigo a 1 de Crónicas, un capítulo más, capítulo 16, versículos 4 y 5. Sí, esto que vamos a ver ahorita recaía dentro de las actividades de los porteros, pero muy probablemente no era lo principal que hacía Obed-edom
y empezó a dedicarse a hacer esto. Les voy a decir por qué. Dice primero de Crónicas 16, 4 y 5. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas. ¿Quién? David como rey. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordaran y confesaran y elogiaran, eso significa loar, elogiar a Jehová Dios de Israel. Asaf el primero, el segundo después de él, Zacarías, Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaía, Obed, Edom. ¿Se dan cuenta que es elegido por el rey para ser colocado en una función distinta? Y Jehiel con sus instrumentos de salterios y arpas, como lo dice el 15:21, pero Asaf sonaba los címbalos. Hermanos, una pregunta, ¿notan ustedes un cambio en funciones, en actividades de Obed-Edom? ¿O solamente soy yo? ¿Sí? ¿Sí nos damos cuenta? Sí hay un cambio. Al parecer, hermanos, una vez que Obed-Edom experimentó las bendiciones de Dios en su casa, él toma la decisión de centrarse ahora en una actividad que, si bien es cierto, recaía dentro de las que él podía llevar a cabo, ahora lo hace con mayor intensidad, y el rey lo elige para ser el hombre, hermanos, que está delante del arca, dirigiendo la alabanza, la oración y la adoración en el templo. Y al parecer lo hacía también, que dice la palabra de Dios, que es nombrado como uno de los directores en ese ministerio. Hermanos, yo creo, es mi opinión personal, que la gratitud de Obed-Edom le llevó a querer estar más cerca de Dios. Va de nuevo, la gratitud en el corazón de Obed-Edom, al darse cuenta que Dios lo había bendecido tanto, fue: yo quiero estar más cerca de Dios, adorar a Dios, orar a Dios, clamar a Dios, y por eso es nombrado, o le es permitido, es llevado a estar delante del arca en el propio templo, porque él había comprobado lo bueno que era tener la presencia de Dios en casa, y ahora dirigía a otros para honrar el nombre de Jehová. Hermanos, escuchen esto. La reacción natural de alguien que está siendo bendecido por Dios es querer estar más cerca de Dios. La razón natural de alguien que está comprometido con Dios, como Obed-Edom, es querer más de Dios. Yo ya hago esto para Dios, ¿qué más puedo hacer? También tengo estos dones, también tengo estos talentos, también tengo esto otro, no sé si me explico. Estoy maravillado, hermanos, y felicito a mi hermano Pablo y a Keren por el trabajo tan extraordinario que están haciendo con los videos para niños. Es impresionante. O a mi hermano Israel, seguramente su esposa Paloma le estará ayudando, o a la hermana Agustina, que también ha hecho videos, o Valerie, ¿verdad? Y es impresionante los talentos que hemos estado descubriendo en los hermanos, y lo maravilloso, y los miles de reproducciones que están teniendo allí en internet, el talento que están mostrando aquí los hermanos para el manejo de las cámaras y el video y todo lo que estamos haciendo, hermanos, porque es maravilloso. Estamos haciendo cosas que antes no creímos que era necesario llevar a cabo, pero que la necesidad nos llevó, y que qué bueno que habemos, o que hay hermanos que dicen: hermano, yo quiero hacer más. Iglesia de Arenal, necesitamos Obed-Edom, hombres y mujeres como Obed-Edom, que tengamos el valor. Es que, honestamente, en la época de Obed-Edom, como en la nuestra, siempre vemos familias que no queremos el compromiso, que nos da miedo. Es que si me consagro van a venir las pruebas. Es que si me entrego al Señor van a venir las tentaciones. Mejor así me quedo. Obed-Edom dijo: no. ¿Quieren que esté en mi casa? Claro que la acepto en mi casa y lo hago con gusto. Dios quiere que yo me comprometa más con Él. El pastor me está invitando a esto, al otro, le voy a decir que sí. Claro que sí, sin temor voy a aceptar, porque yo quiero más de Dios. Quiero que la presencia de Dios esté en mi casa, porque quiero bendición. Y cuando la vemos, la experimentamos, queremos más. Y por eso Obed-Edom termina en una posición distinta. 4 para terminar. Porque hablamos del hogar, porque hablamos de la familia. Vamos a comprobar que efectivamente la familia fue bendecida. 4, Obed-Edom, el padre de hijos
bendecidos. Otra vez, Primero de Crónicas 26. Se dan cuenta que el cronista se quedó maravillado de lo que ocurrió con Obed-Edom y dijo, voy a investigar más, a ver si es cierto. ¿Quién fue este hombre común, sencillo, tan bendecido por Dios? Qué maravilloso es Dios, hermanos. Nada de lo que está escrito en su palabra está de más. Dios no inspiró a los hombres para escribir paja. Hermanos, yo he leído buenos libros, buenas novelas, y de repente digo, híjole, es que esto, si no lo hubiera escrito el autor, tampoco hubiera sido importante. No, de repente uno toma un libro así de grueso para leer y el centro de la historia son unas cuantas páginas, o a veces ni siquiera vale la pena, ¿no? Y a veces uno piensa que el autor pues simplemente metió paja para tener un libro grueso. No, la Biblia no es un libro grueso lleno de paja. La Biblia es un libro grueso porque tiene tantas bendiciones escritas por Dios, historias allí reales, para que nosotros las conozcamos y no pasemos por alto ningún detalle, ninguno solo. Vamos a ver lo que dice Primero de Crónicas, punto 4. Obed-Edom, el padre de hijos bendecidos. Primero de Crónicas 26, 4 al 6 y versículo 8. Los hijos de Obed-Edom: Semaías el primogénito, Josabad el segundo, Joa el tercero, el cuarto Sacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isacar, el octavo Peultai. Ojo, porque Dios había bendecido a Obed-Edom. Versículo 6. También de Semaías, entiéndase su primogénito, su hijo, nacieron hijos que fueron señores. ¡Ah, caray! Ya sus hijos ya no fueron hombres comunes. Señores, la palabra señores en hebreo es gobernadores u hombres con autoridad sobre la casa de sus padres, porque eran varones valerosos y esforzados. ¡Wow! Versículo 8. Todos estos de los hijos de Obed-Edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio, 62 de Obed-Edom. Díganme si esto no es una bendición, hermanos. Ahora, vamos a tratar de hacer un pequeño análisis bíblico de esto. Probablemente, hermanos, Obed-Edom, cuando lleva el arca del testimonio a su casa, era un hombre joven. Es mi opinión. Probablemente Obed-Edom, cuando lleva el arca del testimonio, hermanos, a su casa, es un hombre joven. O bien, no era un hombre joven. Creo que se está acabando la batería, creo que no está conectada. ¿Sí, verdad? Es que debería de... Gracias, hermano. Ahí está, gracias. O bien era un hombre joven, o bien cuando llevó el arca del testimonio aún no tenía hijos. Escuchen esto. Una de dos. O era joven, o aún no tenía hijos. Porque lo que dice el cronista es que cada uno de sus ocho hijos llegaron porque Jehová lo había bendecido. Qué hermoso, ¿no creen, hermanos? Porque Dios es el proveedor de todo. Bien, según la Biblia, el tipo de hogar que Dios bendice es aquel donde las personas, sin importar que seamos comunes, recibimos con gozo la presencia de Dios. Según la Biblia, los hogares que Dios bendice son aquellos que reciben con gozo la presencia de Dios. Son aquellos hogares donde a los hijos se les infunde el conocimiento de Dios, son criados con temor de Dios, y si ellos siguen en ese temor, Dios los va a bendecir. Vamos a ver el significado, escuchen esto, vamos a oír el significado de cada uno de los 8 hijos de Obed-Edom. Semaías: Jehová ha oído. Me imagino, hermanos, a Ana, la mamá de Samuel. Tanto tiempo orar por un hijo y no llegaba. ¿Y por qué le pone Samuel? Porque yo se lo pedí a Dios. Yo quiero pensar que Obed-Edom había orado a Dios por hijos, hermanos, y no los tenía. Y llega el primero y dice: Jehová ha oído. Qué maravilloso. Josabed: Jehová ha dotado, ha dado, ha provisto. 3, Joa: Jehová
ha hermanado, hay una relación cercana con él, o ha engendrado Jehová. 4, Isacar, recompensado. Dice Obed-edom, no hay nada que hagamos con Dios, nada de balde, él recompensa. 5, Natanael, Dios ha dado bendición. Amiel, 6, gente de Dios. 7, Isacar, levantado por recompensa. 8, Peultai, laborioso, trabajador. Hermanos, por los nombres que Obed-edom le fue dando a cada uno de sus hijos, aunque el arca del testimonio ya no estaba en su casa, Dios siguió bendiciéndolo. ¿Sí nos damos cuenta? Fue llevada a la ciudad real porque allí pertenecía. No importa dónde estuviera, hermanos, el arca, la presencia de Dios podía estar en el hogar de cualquiera que, como el de Obed-edom, el corazón de Obed-edom, estuviera. Hermano que nos estás viendo en la transmisión, no importa dónde estás ahorita, nosotros estamos aquí en el templo. Si en nuestro hogar, hermanos, en nuestra casa, hemos llevado la presencia de Dios, la hemos recibido con gozo, ¿saben ustedes qué va a hacer Dios? Bendecir. Bendecir. No importa dónde nos vayamos, nos cambiemos al país más remoto del mundo, nos vayamos a la ciudad más lejana, al pueblo más olvidado, vamos a llamarle así. Hasta allá nos va a bendecir Dios, porque Él sabe que nosotros le hemos recibido en nuestro corazón y en nuestra familia, hermanos, con gozo. Conclusión. Hermanos, actualmente estoy leyendo un libro y leí una frase que me llamó la atención. Decía el autor de este libro que uno de los mayores impulsos en el ser humano es ser importante en la vida. Qué interesante. Dice este autor que uno de los mayores impulsos en la vida del ser humano, prácticamente de cualquier ser humano, es llegar a ser alguien importante. Yo quiero decirte hoy, hermano, que el mayor impulso en la vida del cristiano no debe de llegar a ser alguien importante. Debe de ser alguien cuya presencia de Dios esté en su casa, en su familia, todos los días de su vida. No importa que seamos personas comunes, simples o sencillas. Hermanos, que Dios los bendiga.